A continuación, comunicación y lenguaje, tercero básico. Bienvenidos todos a este espacio educativo Aprendo en Casa. Soy el profesor Banner Axip y en esta oportunidad desarrollaré el tema construcción endocéntrica y construcción exocéntrica para el área de comunicación y lenguaje para el grado de tercero básico. Si en casa hay alguna persona con alguna discapacidad, este tema le ayudará a ejercitar habilidades y destrezas como la memoria, la atención y habilidades lingüísticas. Pero antes de dar inicio, les vamos a recomendar que siempre se laven las manos con agua y con jabón. También pueden utilizar alcohol en gel. Y en esta oportunidad le damos la bienvenida a nuestro intérprete de lenguas de señas, Mauricio. Mauricio, bienvenido. Comenzamos. Como dije a un inicio, vamos a hablar sobre las construcciones endocéntricas y construcciones exocéntricas. Pero primero necesito que recordemos, o si recuerdan, qué es una construcción. Pensemos por unos segundos. ¿Sí? ¿No? Ok. Los que se recordaron podrán notar que una construcción es un conjunto de palabras que están íntimamente relacionadas. Un conjunto de palabras que están íntimamente relacionadas. Eso es una construcción. Ahora hay dos clases de construcciones y una de ellas es la construcción endocéntrica. Veamos la definición y algunos ejemplos de este tema. Se les llama endocéntricas a las construcciones que no, escuchen muy bien, ojo con esto, que no empiezan con preposición. En la sesión anterior vimos las preposiciones. Bueno, se los dicté verbalmente. En casa, a ver, busquen en su cuaderno cuáles son las preposiciones. Ok, aquí está la pizarra y vamos a ver preposiciones, vamos a ver prep, porque vamos a recordar esto es importantísimo. Les dije en la última sesión que a es una preposición y vamos a escribirlo en orden alfabético. A, ante, bajo, a ante bajo, con, contra, de, desde, a ante bajo con contra de desde, en, entre, hacia, vamos a seguir aquí, hasta, miremos, para, por, vamos a seguir en este espacio de acá, ¿oyeron? Me quedé en por, ante, bajo, según, sin, vamos a escribir en la parte de abajo, sobre y tras. Estas son algunas. De hecho, hay más y faltó el durante también. O sea, estas son las preposiciones y si prestamos atención, todas estas preposiciones, oigan, no van a iniciar con una construcción endocéntrica. Entonces, ¿cómo van a dar inicio las construcciones endocéntricas? Número 1, sin preposición al inicio. ¿Sí? Sin preposición. Recordemos una vez más, repasemos a, ante, bajo, con, contra, de, desde, en, entre, hacia, hasta, para, por, según, sin, sobre, tras. Estas son algunas, también faltó durante. Pero estas preposiciones hay que memorizarlas.
Les voy a explicar por qué razón, ya que en sesiones más adelante les enseñaremos cuál es la función de estas preposiciones dentro de una macro y microestructura. Cuando hagamos un análisis, pero serán ya los últimos temas y para que ustedes puedan desarrollarlos muy bien en casa. Es necesario tenerlos en la mente, de memoria, hay que aprenderlos. Bueno, entonces, las construcciones endocéntricas van a comenzar o van a dar inicio con, miremos, un artículo. Y recordemos que tenemos dos clases de artículos. Tenemos los determinantes, el, la, los, las, y los indeterminantes. Un, una, unos, unas. También se les llaman definidos o indefinidos, pero son los mismos artículos. Entonces, aquí tenemos un artículo, está en plural, y dice, las calles bonitas de mi ciudad. Esta es una construcción endocéntrica porque no inicia con preposición. Inicia con un artículo determinante o artículo definido. Ambas son correctas. ¿Sí? Ok, perfecto. Ahora analicemos la segunda construcción. Venían corriendo muy asustados. ¿Cómo inicia esta construcción? Inicia con un verbo. Sí, y está en tercera persona plural. Miren, venían. ¿Cómo sabemos que es un verbo? Claro, lo reconocemos como verbo porque empieza, o sea, todo verbo está conjugado. Amo, como, corro, juego. Entonces, un verbo siempre va a estar conjugado, siempre. Por esa razón decimos que da inicio con un verbo y no inicia con una preposición. ¿Está todo claro ahí? Perfecto, sigamos. Nos trajo anoche unos obsequios mi papá. Miremos, tenemos acá nos. ¿Recuerdas qué es nos? ¿Nos trajo? Un pronombre. Eso, sí, es un pronombre. Entonces, nos trajo anoche unos obsequios mi papá. Ya nos dimos cuenta que estas tres construcciones no inician con una preposición. Entonces, podemos escribir tantas construcciones como podamos o identificar incluso en un libro, en una historieta, en un cómic, en un volante, podemos identificar ya construcciones endocéntricas. Ahora, en esta parte de abajo, coloqué un asterisco porque es importante que sepamos cómo construir valga la redundancia, una construcción. Veamos, una construcción la forman dos o más palabras. Veamos en la primera. 1, 2, 3, 4, 5, 6 palabras. Por lo tanto, es una construcción también. Estamos viendo algunas características de la construcción endocéntrica. Miremos, 1, 2, 3, 4 palabras la forman en la segunda construcción. Y en la tercera, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Por lo tanto, son construcciones. Una construcción, como dice acá, lo forman dos o más palabras. ¿Queda claro? Entonces, en casa tienes el tiempo para escribir las preposiciones vistas. También puedes escribir, vamos a escribir esta parte de acá, vamos a escribir los artículos. Pues entonces, en casa te queda colocar artículos determinantes, el, la, los, las, indeterminantes, un, una, unos, unas. Está haciendo un buen trabajo, perfecto. Entonces vamos a seguir con la clase porque no solamente trata de las construcciones endocéntricas. Ahora veamos hacia mi lado izquierdo las construcciones exocéntricas. ¿Y cuáles son las construcciones exocéntricas? Son tan sencillas, y ya lo verás. Son aquellas
que comienzan con preposición. Ahora queda claro, veamos. Toda construcción exocéntrica va a dar inicio con a, diríamos, ante, porque estas son preposiciones. Bajo, con, contra, diremos, de, desde, en, entre, hacia, hasta, para, por, según, sin, sobre y tras. Como dije también, hay más, faltó el durante y hay otras preposiciones, pero por el momento vamos a aprender esta. Y si notaste muy bien, está en orden alfabético, más fácil todavía. Bueno, entonces comienzan con una preposición. Esa es la primera característica de cómo inician las construcciones exocéntricas. En este caso, sus constituyentes serán siempre una preposición que funcionará como un nexo subordinante, entro de paréntesis, lo escribí como un sub es nexo subordinante, pero también y un elemento que se denominará término. Esto ya lo ejemplificaré más adelante cuando analicemos oraciones. Así que por el momento, ten presente esto, la función de las construcciones exocéntricas. Ahora veamos algunos ejemplos. Número 1, de la noche a la mañana. Es una construcción. ¿Por qué razón? Porque la forman dos o más palabras. Veamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6 palabras. Ah, pero ¿cómo sabemos que es una construcción exocéntrica? Porque da inicio con una preposición. Miremos, aquí está la preposición de, y si lo analizamos, a, ante, bajo, con, contra, miren, aquí está la preposición de. Por lo tanto, decimos que es una construcción exocéntrica. ¿Queda claro? Perfecto. Ahora, veamos la siguiente construcción. Dice, en todos los tiempos ama al amigo. En todos los tiempos ama al amigo. Ahora, analicemos también esta construcción que da inicio, miremos, con una preposición. ¿Y cómo sabemos esto? Miremos en esta parte de acá. Ahí está la preposición en. Por lo tanto, decimos que esta es una construcción exocéntrica porque inicia con una preposición. Ahora bien, en la sesión, en el área de matemática, para que veas también, vieron el tema área sombreada. Esto, ¿crees tú que es una construcción endocéntrica o una construcción exocéntrica? Te queda de tarea en casa averiguar qué clase de construcción es esta. Pero no solamente vieron área sombreada, sino que en figuras planas. Ahora muy bien, aprendimos las construcciones endocéntricas y exocéntricas. ¿Qué clase de construcción será esta? Ok, ya tienes tarea. Averiguar qué construcción es exocéntrica y qué construcción es endocéntrica. Queda tarea en casa. Así que, para mí, fue un gusto el haber compartido este conocimiento sobre las construcciones endocéntricas y exocéntricas, y debes repasarlo en casa, pero recuerda de colocar los ejercicios en un portafolio. Aprendo en casa, guárdalo, porque pronto los llevarás a la institución. También comparte esta información enriquecedora con alguna persona grande que esté en casa, algún familiar. Compártelo, qué rico es compartir lo que uno sabe. También te recomendamos que te laves las manos constantemente con agua y con jabón. También puedes utilizar alcohol en gel. Y el consejo del día: quédate en casa. Hasta una próxima.